mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos aquí un día más y venimos para empezar la previa de la Eurocopa y comenzamos por el grupo C. No es seguramente lo que tocaría, pero hoy hacemos el C, mañana haremos el A y así respectivamente hasta acabar los 4 grupos de esta Eurocopa. Y comenzamos hoy con el grupo de Dinamarca, Alemania, Polonia y Suecia y nos acompaña un experto táctico como Santi Valdomiro. Muy buenas, Santi. Muy buenas, bienvenidos a todas y a todas al directo y muchas ganas de comentar este grupo que se viene interesante, se vienen partidos muy buenos, emocionantes y nada, con ganas de analizarlo al detalle a continuación. Pues sí, Sí, es un grupo que a priori parece que hay un candidato muy claro a ser primero, que es Alemania. Luego hay dos, como Dinamarca y Suecia, que están un poco ahí. Y Polonia, que debuta en el torneo sin nada a perder, pero con un grupo difícil, pero es verdad que es el típico grupo que también depende mucho de cómo estén las selecciones, porque no es tanto Suecia como Dinamarca son dos selecciones que en defensa han dejado una que otra duda, y ahora comentaremos un poco, pero no está tan claro como, por ejemplo, el grupo D, donde Gales allí está por saludar y poco más, porque no tiene muchas opciones. Aquí Polonia tiene que pasar muchas cosas, pero alguna opción puede tener. Sí, es un grupo un poco engañoso, ¿no? Como también lo puede ser seguramente el grupo A, pues creo que el grupo C también va a ser complicado de descifrar lo que puede pasar. Aunque, bueno, la teoría nos dice, ¿no? Que Alemania yo creo que seguro 100% pasará de fase. Suecia en teoría debería, pero bueno, veremos lo que pasa porque eso sí, un poco a ver si están las selecciones bien y si hay alguna selección que pierda algún punto que no esperaba, puede jugar una mala pasada. Sí, yo creo que es un grupo donde puede haber empates y que esos empates hagan que haya que sacar la calculadora y ver qué equipo acaba clasificando como segunda, porque yo creo que Alemania es superior a Suecia, sobre todo porque es una selección que te asfixia en campo rival y creo que le cuesta un poco más a Suecia dominar tanto a los rivales y permite más contraataques que no Alemania, porque Alemania presiona muy bien tras pérdida, es lo primero que os avanzo y nada. Vamos a comenzar con Dinamarca, por orden alfabético en inglés. Venga. Comenzamos por la selección danesa, una selección que tiene una plantilla que evidentemente pues nivel tiene. Es una selección que en la Sí, última Eurocopa fue un poco decepción, aunque a España le compitió muy bien, porque se quedó ahí fuera en fase de grupos, pero a España le costó ganarles en ese último partido. Y hablamos de una selección, la danesa, que evidentemente pues viene capitaneada por esta mujer, por Pernille Harder, que está seguramente ante su última oportunidad en una Eurocopa, porque por edad, igual pues otra, si llega, no llegará en su plenitud física. Y es una selección donde también tenemos jugadoras españolas, bueno, señoras, que juegan en la Liga Española, como el caso de Signe Brum, también ahora de Sara Holgar, y que, bueno, pues desde luego es una selección que a mí siempre me genera muchas dudas. Yo en el último mundial, por ejemplo, aposté porque se quedaban fuera y pasaron, aunque luego es verdad que se le llevó por delante a Australia en los octavos de final, pero en este grupo, pues han hecho una buena chica de clasificación porque estuvieron en el grupo de España y fueron bastante bien. Luego en Nations League no han estado tan bien, pero bueno, no sé cómo lo veis. Sí, Dinamarca es una selección que estos meses atrás ha sido un poco irregular en cuanto a resultados. Hemos visto que ha hecho buenos partidos, ha ganado algunos de ellos y luego otros como por ejemplo este último que hemos estado comentando antes contra Suecia, pues lo pierde de forma estrepitosa, ¿no? Entonces es un poco difícil de descifrar. Es cierto que tiene jugadoras de calidad, pero bueno, también hay que ver cómo van a plantear los partidos dependiendo de lo que el rival también les va a ir exigiendo. sí, yo creo que es muy probable que contra Alemania, Suecia acaben plantando una línea de 3 centrales y las 2 carrileras, que cierren en línea de 5. Tienen jugadoras verticales, como la jugadora que ha fichado el Real Madrid, Holmgard, que lo hace Mm. bastante bien por esa banda izquierda. Es un perfil similar al de Olga Carmona. Y luego, bueno, tienen a Brun y Vansgaard, que son las delanteras. No sé cuál de las dos será titular, tengo ahí alguna duda. Pero bueno, es una selección que, salvo ese partido donde encajó 6 goles,
yo creo que tiene una cierta fiabilidad defensiva, aunque lo dejo ahí votando. Sí. Y es una selección que consiguió 3 victorias en los grupos de la Nations y 3 derrotas. Por lo tanto, es una selección irregular y que le cuesta dominar los partidos y permite bastantes transiciones porque tiene pérdidas que no te puedes permitir en una Eurocopa. Ganó partidos que a priori no se cuenta mucho, como por ejemplo ganarle a Italia fuera de casa, algo que es difícil, Sí. ganarle a Gales también fuera de casa y luego ganarle a Gales en casa y luego, por ejemplo, perder en casa con Italia 0-3 o perder en casa con Dinamarca 1-2, aparte de ese mencionado 6-1 muy recientemente, hace apenas menos de un mes. Dinamarca es una selección que desde luego en cuanto a jugadoras y por nivel debería estar en la terna por pasar a cuartos de final y debería ser candidato igual a pasar alguna ronda más. Pero es un equipo que siempre lo comentamos mucho, es muy débil defensivamente, tiene armas ofensivas que son muy buenas y que luego también es verdad que ofensivamente es una selección que a mí llega algún momento que me parece que está como un poco desestructurada, que a veces vemos a Harder por un lado, a Brum por el otro, a Vansgaard también, el centro del campo no acaba de imponerse. Y vamos a leer un poquito la lista, luego respondemos alguna pregunta en el chat. En portería, 3 guardametas, aunque la titular evidentemente es Ostergaard. Junto a ella están Binglin y Larsen. Centro de la defensa para Balsager, Ferge, Obace, Tirge, Troelsgaard y Katrina Belle. Centro del campo para Hasbo, Karen Holgar, Sarah Holmgren, aunque la ponen aquí de centro del campo, realmente su posición es de carrera por la izquierda. Junto a Katrina Kuhl, Snerle, Togersen y Janny Thompson. Y arriba Bredgar, Signe Brum, Pernille Harder, Kramer, Rikke Madsen, Nadia Nadim, la mítica futbolista danesa, y Amelia Vansgaard, que es la delantera del Juventus de la última temporada, que es un poco extremo diestro, aunque es una futbolista que también puede jugar en el centro de la punta. A priori lo que se ve también es que hay un poco de descompensación. Tenemos más centrocampistas y delanteras que defensas. Es un equipo que suele jugar con un sistema de 3-5-2, que ahora lo veremos. Y que a priori pues apuesta mucho por su talento ofensivo, pero es un poco el tema de la manta. Si tapas mucho por arriba para tener talento arriba, atrás se te queda un poco descubierta y es un equipo que a veces le puede costar eso. Que, por ejemplo, contra España en la fase de clasificación para la Eurocopa fue ganando 0-2 al minuto 70 de partido y acabando 3-2, lo cual habla de que es un equipo que tiene armas para contra a cualquiera, pero alguna desconexión defensiva les cuesta muy caro. Sí, lo que tiene en ataque es innegable, la calidad está ahí. Lo que pasa es lo que estáis comentando, es en la línea defensiva principalmente. Hay veces que no marcan bien a las rivales, sufren mucho en la línea. Y también otro aspecto, que no tanto de la defensa, sino más del otro extremo, es que hay veces que la propia selección, cuando van a presionar alto, ¿no?, al rival, no lo hacen como convencidas, por así decirlo. Es una presión ligera y eso también impide, ¿no?, que, pues bueno, meter esa presión necesaria, ¿no?, en ocasiones al rival para intentar robar la pelota y crear alguna situación de peligro. Sí, muy de acuerdo con lo que comenta Línea. Es un equipo que se parte bastante entre líneas cuando tienen el balón y cuando van a presionar. Y eso, si el rival tiene la precisión para filtrar esos pases entre líneas, esos pases diagonales, pues te acaban superando y te encuentran los espacios fácil y te crean ocasiones muy claras de peligro. Y eso es una de las principales debilidades de Dinamarca, que se parte bastante cuando tiene el balón y cuando va a presionar arriba. Por lo tanto, se sienten un poco cómodas en la defensa del área, aunque, como ha comentado Lidia, el marcaje les cuesta. Decía por aquí en el chat Willy Bosch que es un grupo para él algo descifrable, como puede quedar honestamente. Dice también aquí que Alemania y Suiza son los que pasan, no hay que esconderse. Pero Luis Ventura, por ejemplo, decía que la sorpresa del grupo C puede ser Dinamarca. Ahora pues lo veremos. También dice por aquí Willy Bosch que la gran duda es cómo quedarán los restantes. Si se la juega, Polonia queda por delante de Dinamarca. Dice aquí Mipra que conoce las históricas, pero si hay alguna jugadora joven a seguir, pues bueno, pues una muy joven y a seguir más en tu equipo porque es del Real Madrid, pues evidentemente Sarah Holgar. También en cuanto a talentos tenemos a Thompson. Thompson me parece muy interesante, sí. Luego es verdad que hay jugadoras quizá no tan conocidas para el gran público, pero Vansgaard es una delantera que lleva ya tiempo ahí en el PSG o en la Juventus. Sí, tiene velocidad, regate, está bien, sí.
Hasbo es una futbolista que me gusta por el puesto que suele ocupar en ese puesto de interior. ¿Y hay alguna jugadora así que tengas tú como ojo con ella? Hasbo te iba a comentar que también, aparte de ser interior, también ayuda bastante en defensa y tiene buenos datos de intercepciones y de ganar duelos terrestres. Por lo tanto, aporta ese equilibrio defensivo que le falta bastante a esta selección. Hmm. También leo por aquí un poco más. Decía Lulebox que Harder es como una montaña rusa que puede estar extraordinariamente bien como muy mal. Bueno, es un poco así. Dice Robotocho que Dinamarca depende fundamentalmente de más duro y Polonia de Pajor y Suecia. Hoy por hoy es una incógnita. Dice que Alemania y 3 más. Pregunto también por aquí por qué no lleva Brunel 9 con Dinamarca. Bueno, lo lleva Vansgar, pero no creo que tampoco Lo sea lleva Vansgaard, sí. nada más. Está también por aquí nuestra querida Andrea Sánchez. Muy buenas, Andrea. Sánchez, perdón. Un saludo. Y Otra. también dice aquí Luis Lebos que el partido ante Polonia será muy de tú a tú y dependerá demasiado de la finura y la precisión. Vamos a leer también un poquito el calendario de Dinamarca en el torneo, porque creo que también es importante ver un poquito el calendario que tienen ambos equipos. En el caso de Dinamarca empieza contra Suecia, que es a priori el duelo cumbre, porque aquí el que gane tiene mucho ganado. Luego juega contra Alemania, un duelo muy difícil, y acaba contra Polonia. Es un calendario que como no empiece bien contra Ganes de Suecia, primeras, claro, luego ante muchas Alemania se dudas. puede complicar mucho y si llega con 0 puntos, perfectamente puede llegar a la última jornada ya eliminado. Con lo cual, ante Suecia, empatar es lo mínimo, porque Alemania es a priori el equipo más difícil del grupo. Sí, y cuidado también, yo también tendría cuidado con Polonia, más que nada viendo las características que tiene Polonia en ataque y las carencias que tiene Dinamarca en defensa. Algo también a observar, evidentemente creo que por nombre y por estilo de juego, creo que Dinamarca saldría ganando, pero nunca hay que fiarse de Pajor en este caso, ¿no? En Polonia y ahí Dinamarca también tendría que hacer un trabajo extra pues para marcar a esa jugadora, que es lo que hemos comentado antes, es un trabajo que les cuesta. Entonces, a priori, los 3 partidos parecen muy complicados para la selección danesa. Ahora, puede pasar esa catástrofe que les pasó contra Suecia de 6-1 o un partido mucho más equilibrado dependiendo también de cómo salgan el resto de selecciones. Efectivamente. Yo quería comentar varias cosas a nivel ofensivo de Dinamarca. Es un equipo que sobre todo se despliega bien por los costados, por los carriles exteriores, y ahí está la presencia de las laterales, de Togersen, bueno, de las carrileras Holmgart y Togersen, y luego también ayudan en banda tanto Harder como Thomsen, que son jugadoras que tienen esa visión de juego, ese último pase, tienen calidad técnica. También de Thomsen decir que tiene buen disparo, también Harder obviamente. Y nada, es un equipo que al desplegarse muy bien por bandas, también a la contra dejan esas espaldas vacías, digamos esos espacios vacíos, a espaldas de las carrileras. Sí, mirando un poquito el tema de la edad de las jugadoras, la verdad es que es un 11 bastante veterano, porque las jugadoras Sí. más jóvenes de este 11 son Snerle y Hasbo, el 11 tipo, digamos, luego puede cambiar alguna jugadora. Tiene 23 años Hasbo, jugadora de Gotham, y 24 Snerle. Luego hay jugadoras que pueden ser importantes, como el caso de Katrin Kuhl, pero no es titular habitualmente con la selección, 21 años para ella. Y luego también está el caso de Obace con 22 años, pero que de momento tampoco entra en este 11 tipo. Con lo cual es un equipo bastante veterano, un equipo con jugadoras de bastante veteranía y que ya vemos, tiene un sistema muy claro de juego. También tuvo un cambio de seleccionador recientemente e hicieron una variación en ese aspecto, que de momento parece que les ha venido mejor, al menos yo creo que es una selección más reconocible, que compite mejor, por ejemplo, ante España creo que estuvo mejor que anteriormente, pero eso evidentemente pues no se puede saber hasta de un gran torneo. Y luego hemos hablado un poquito también de sus carencias. En cuanto a las habilidades de la selección danesa, la punta de ataque, evidentemente, es una de ellas. Pero, ¿qué otra cosa destacarías un poco del juego de Dinamarca, Santi? A mí me gusta balón parado los centros de Snerle, por lo tanto las centrales, como es cierto que les cuesta a nivel defensivo el marcaje, pero a la hora de ofensivamente rematar los corners
Creo que no tienen muchos goles en la fase de grupos de la Nations, pero sí que tienen el potencial para hacerlo. Si se distraen Polonia, Alemania, etcétera, pues pueden encajar perfectamente un gol y ese de momento te apunto eso. Sí, es un equipo, yo sí que recuerdo contra España que generan peligro al balón parado. Es un equipo además que tiene centrales altas y en ese tipo de acciones pueden destacar bastante. Luego también Bruna es una futbolista que gana mucho por arriba y ahí también Sí. es una futbolista que funciona muy bien. Yo por lo que he visto un poco de Dinamarca, es un equipo, al menos contra España, en algún partido por ahí que he visto también, es como un equipo que tiene cosas bastante claras en el sentido de cuando ataca, ser muy Eso vertical. Lo sí. comentaba por aquí antes Lexa, es un equipo que Y no... cargan muy bien el área. sí, que es un equipo que tiene pocos complejos en el sentido de no se está mucho tiempo con el balón tocando o buscando una opción más Eso. correcta, sino balón hacia arriba y a ver qué puede pasar. Luego también eso puede ser un problema. En algunos partidos sí que se les ha visto un poco de precipitación a la hora de decidir en la toma de decisiones. Y yo creo que su principal virtud es un poco eso, esa capacidad de jugar sin complejos, de ser un equipo valiente en ese sentido, y que tiene ataque mucho potencial y mucha pegada. Y luego atrás es donde tienen problemas. Un equipo que encaja muchos goles y pese a que juega con defensa de tres, que normalmente puede ser sinónimo de defender más, en el caso de Dinamarca llega algunos momentos que no es una herramienta buena porque al final muchas veces se encuentran con situaciones de encontrarse en inferioridad numérica. Y de hecho, una de las jugadoras que hace justo eso que has comentado, de ese recurso de buscar el pase en largo hacia el área, es Sarah Holmgren desde la banda izquierda. Y yo, por lo que he visto, lo hace muy bien, tiene un muy buen golpeo Sí, y pone es muy muy bien los precisa. balones. Sí, entonces, por ahí, pues Totalmente. bueno, al resto de equipos, cuidado por esa banda, por el potencial que puede llegar a tener esta jugadora a la hora de poner esos balones. Y en favor de Dinamarca, pues es una opción de calidad, ¿no? De desatascar alguna situación que no está saliendo por otros medios. Sí, y un matiz sobre los centros de Holmgard, que no solo busca esos centros al segundo palo, sino que también busca el típico pase atrás de la muerte para que las jugadoras de segunda línea disparen a puerta, y eso lo hace muy bien. Aparte, lo que hace también es doblar muy bien a la jugadora que está en banda para ella, ser ella quien reciba y poner el centro. En la fase de clasificación, la verdad es que estuvieron bastante repartido un poco todo, porque la máxima goleadora fue Basgal con tres también Thompson, asistentes, la máxima es Baba, que se ha quedado fuera de la lista, con 2, igual que Snerle, con lo cual tampoco es un equipo que tenga como tal referencias muy claras en cuanto a No. goles y asistencias, al menos en lo que se ha visto en la fase de clasificación para la Eurocopa, y en la Nations League, pues 2 goles de Harder, 2 de Thompson, 2 asistencias de Harder, con lo cual al final no son muchos nombres, son importantes, pero es verdad que luego las estadísticas no muestran tanta sensación esa de peligro. Luego también, en cuanto a estadísticas, me ha dado, bueno, más sonado un dato un poquito extraño. En cuanto a la Nations League, por ejemplo, que en total son en 6 partidos, 13 goles encajados. 6 goles le metió Sí. Suecia, pero evidentemente son muchísimos goles encajados. Luego también es un equipo que le metió dentro del área hasta 7 goles, solo uno fuera del área, cosa que también habla un poquito de problemas defensivos en ese tipo de acciones de balones colgados. Y luego otra cosa que también habla bien de su ataque en este caso, es un equipo que tira por partido 11 veces, 4,5 a puerta. Es decir, que llega, que tiene Hostia, está peligro, bien. luego evidentemente tiene que ser efectiva o no la selección. Y en cuanto a estilo de juego que comentábamos, de ser un equipo muy contraatacador, perdón, pues los datos son claros. Tienen un porcentaje de balones largos completados de un 45,8% y acertos en campo contrario un 65,2%, con lo cual habla de que es un equipo que le gusta bastante el jugar hacia adelante y muchas veces eso también le lleva a tener poca precisión en los pases. Sí, sobre todo me gustaría mencionar a Pedersen, que es una central que tiene muy buena precisión en esos envíos largos y de cara a los rivales yo creo que la van a apretar bien, le van a asfixiar para que no lo haga con comodidad. Sí, y no, sigue.
No, y ya por otro dato a comentar, el tema de duelos ganados por partido es un equipo que gana bastantes duelos, gana 44,7 por partido. En cuanto aéreos, tiene un menor porcentaje, solo un 44%. Pero bueno, esto evidentemente son datos que luego pues depende también de los rivales, porque en este caso son contra Gales, contra Italia y contra Suecia. Polonia y Alemania serán diferentes. Pero, ¿queréis comentar algo más de la selección danesa o pasamos al siguiente equipo? No, por mí nada más. Vamos con el No, que la mitad de siguiente. esos Sí, goles, por ejemplo, fueron en partidos contra Suecia, porque sí. fueron un total de 8 goles, si no me equivoco. Entonces, más de la mitad de... Entonces, bueno, también a Dinamarca le puede servir esos partidos recientes contra Suecia porque va a enfrentarse de nuevo a esa selección. Estaría bien preguntarle a la seleccionadora o seleccionador, mejor dicho, danés, si le va a pesar mucho esto, porque al final el jugar hace menos de un mes con Suecia, que te metan 6 goles, volver a jugar en un torneo como la Eurocopa, pues claro, yo creo que eso sí que puede influir en alguna manera, porque es el recuerdo más reciente que tienen, porque no es un partido que sea el anterior, sino que es el último partido, ahora tienen otro más antes de la Eurocopa, pero realmente el último partido oficial es este, y te llevas una goleada en contra. Eso evidentemente es un palo importante, pero habrá que ver si lo pueden solventar. Vamos con A la ver, si a priori, sí. si consiguieran ganar, les podría venir de lujo a nivel Sí. psicológico. Yo creo que eso te da de decir que nos ganaron 6-1, les hemos ganado ahora. Hemos girado todo 180 grados y a por todas en la Euro. No, si aunque no ganen, simplemente con que consigan competir ya es algo, Eso, que porque consigan te competir llevas es 6 goles, suficiente. eso es un palo muy, muy duro. Claro. Vamos con la siguiente, que es Alemania, a priori candidata para ganar la Eurocopa y evidentemente candidata para ser la líder de este grupo. Una selección germana que tiene una lista que hay jugadores muy interesantes. Es verdad que es una lista Sí, que también las suplentes sí, los sorprendes bien. Es una lista que tiene un poco mezcla de muchas jóvenes con y veteranas, veteranía. muy veteranas, porque al final en esta lista se juntan jugadoras jovencísimas como Jules Brand, como Cherchi, también está por ahí nombres como el de, bueno, Ket, que es una jugadora de ahí 20 años, que hace apenas 2 años fue subcampeona de Europa sub-19 con Alemania. Y luego, por ejemplo, Berger, Heinrich. Bueno, al final hay un poco de acumulación de esa veteranía de futbolistas muy contrastadas con otras muy jóvenes, que en los Juegos Olímpicos se vio que le vino muy bien porque hizo un torneo muy bueno. De hecho, ganó el bronce a España precisamente. Pero sí que es verdad que en ese tipo de torneos más largos, de más partidos, quizá la falta de experiencia de una Alexandra Pop o de una jugadora quizá con un poquito más de experiencia. Tampoco está, por ejemplo, Oberdorf, que es una ausencia importante en la selección alemana, una jugadora que llegó hace poco de lesión y que no ha entrado a tiempo en esta lista. Pero bueno, así como ves un poco a la selección alemana, Santi. Pues veo una selección muy completa, sobre todo a nivel ofensivo, una selección que te asfixia en campo rival con la presión y con la posesión, secuencias de pases largos, de pases de muchos pases acumulan y nada, cargan bastante bien el área con Schuller, con Dahlmann, eso efectivamente, y nada, tienen buenas centradoras, tienen a Clara Bull y a Jules Brandt y que son jugadoras con mucha técnica, que tienen esa visión de juego para filtrar el último pase, que tienen muy buen control de balón y que entre líneas lo hacen muy bien. Por lo tanto, los rivales van a cerrar muy bien esas zonas entre líneas y sobre todo tendrá el despliegue de las laterales carrileras de Alemania que cogen muchísima altura, tanto Linder en izquierda como Wien en banda derecha. Sí, es una selección que, a diferencia un poco de Dinamarca, por lo que le exige los rivales, es una selección que le gusta tener el control del partido y a partir de ahí mover la pelota y van progresando para buscar esos huecos. Es cierto que utilizan mucho las bandas, como tú has dicho, por medio de centro y filtrando balones, totalmente de acuerdo. Y bueno, también sí que es cierto, por sacarle una pega, no recuerdo en qué partido fue, pero fue recientemente, que las transiciones de los rivales sí que las Sí, pueden matar un poco en y defensa, porque efectivamente.
despliegue defensivo impide, ¿no? Que o sea, no es tan rápido como debería ser y la jugadora se planta, ¿no? Un poco cara a cara contra la portera y eso las penaliza un poco. Tienen dos versiones como España. La España que está bien juntita y ante pérdida presionan bien, y la Alemania, digamos, que sufre un montón en transiciones, que pierde el balón y están algo descolocadas, y ahí el repliegue, correr hacia atrás les cuesta bastante, ¿no? Cuesta. Pero bueno, es una selección que realmente hay muchos partidos donde sí que permite pocas transiciones o de menor calidad. La selección alemana, dirigida en el banquillo por Christian Wuck, que llegó justo después de los Juegos Olímpicos. Anteriormente ya recordamos el tema que hubo en el banquillo alemán, con esa salida, bueno, realmente triste de... Ay, se me ha olvidado el nombre de la seleccionadora que llevó al equipo a esa plata en la última Eurocopa, que después del Mundial tan desastroso se marchó de la selección. Hubo un seleccionador interino en los Juegos Olímpicos y luego llegó Christian Wood para hacerse cargo del equipo desde entonces, consiguiendo, por ejemplo, ser el mejor equipo o el segundo mejor equipo en la Nations League hasta ahora con esta clasificación para las semifinales. En portería, Ann-Katrin Berger, Stina Johannes y Ena Mamutovic. Evidentemente, Berger titular indiscutible. Johannes y Mamutovic son dos jugadoras jóvenes que pueden aportar, pero evidentemente la titularidad va a recaer en los brazos de Berger. Defensa para Julia Wing, Katrin Hendricks, Franziska Kett, Sofía Kleinherne, Turin Nack, Sarai Linder, Janine Mintz y Carlota Wamser. Dentro del campo para Jules Brandt, Clara Bull, Sarah Debridge, Linda Dahlmann, Giovanna Hoffmann, Sidney Lohmann, Szueke Nusken, con la presencia también de Elisa Sens y también de Cora Zikai, y arriba Selina Cherchi, Laura Freigan y Lea Schuller. Es verdad que está un poco aquí puesto de manera difusa, porque vemos, por ejemplo, a Brandt y a Bull de centrocampista, cuando son dos pedazos de extremos, pero bueno, está un poquito descompuesto, pero en realidad el equipo está bastante claro. El 11 de Alemania, lo tenemos aquí en pantalla también, Santi. Es un estilo más clásico, es el 4-2-3-1 más clásico o 4-3-3 en alguna fase. Evidentemente con Berger en portería, con Nack y Mintz como centrales, Linder y Wynn laterales, el centro del campo para Nusken, Sens doble pivote, por delante Brandt y Bull en los costados, Dahlmann un poco de enganche y en punta Schuller. Puede haber una novedad, por ejemplo, yo creo que en algún partido podemos ver de centrocampista a Lohmann también, que puede estar en ese puesto. Totalmente. Aparte, tiene gol. Y tiene gol también. Y luego también creo que en algún partido podríamos ver también en punta, más que a Schuller, también a Freigan, que ha hecho una buena temporada con el Eintracht de Frankfurt, la jugadora alemana. Pero bueno, es verdad que es un 11 bastante tipo, no hay mucho cambio en cuanto a sistema, quizá igual en cuanto a nombres, pero el equipo está bastante bien configurado. Sí, yo creo que han puesto como centrocampistas a Clara Bull y a Jules Brandt, porque realmente la amplitud la suelen dar más bien las laterales, y lo que acaban construyendo es un 3-2-4-1 o un 3-2-5, que lo veis bastante en los bloques altos de equipos como por ejemplo el Barça de Hansi Flick o otros equipos como el Manchester City, y a partir de ahí pues combinan y buscan esos centros laterales hacia Schuller o a jugadoras de segunda línea que puedan entrar como Dahlmann. Sí, además es que tiene jugadoras muy potentes que combinan muy bien en situaciones de presión y triangulan para sacar el balón y lo hacen con muchísima calidad. Entonces, pues bueno, en ese sentido, Alemania el potencial y la calidad la tiene. Ahora es que rindan bien en estos partidos. Sí, en cuanto al equipo, es verdad que leyendo un poquito la lista hay jugadoras bastante jóvenes, porque Mamutovic tiene 21 años. También, por ejemplo, el nombre de Franziska Kett, como digo, tiene 20 años. También Wamser 21, Nusken 24. Luego tenemos jugadores más veteranas como Debridge o como Lea Schuller, pero luego está, por ejemplo, Cherchi con 20 años, perdón, Zikai con 20 años, Brandt con 22, Cherchi un poquito más veterana. Pero realmente es un equipo que tiene un poco de esa mezcla de jugadoras, sobre todo mucho de la liga alemana, porque al final destacan varias jugadoras de allí. Hay pocas jugadoras fuera de la liga alemana. Uno de los casos puede ser Debris, del Real Madrid,
y alguna jugadora como Berger que está en Estados Unidos, pero la mayoría está en la liga alemana. Luego, en cuanto a carencias, vamos a empezar si parece con las carencias, jugamos con lo bueno que hace Alemania. En cuanto a carencias, es verdad que tampoco es un equipo que tenga muchas, pero, por No, ejemplo, en los Juegos Olímpicos, a mí fue una selección que me transmitía mucha seguridad cuando contraatacaba, porque era un equipo que con Brandt, además que sí, estuvo en también estado de gracia transitan bien. Sí, espectacular, sí. transitaba muy bien, Buena toma de decisiones ahí. pero, por ejemplo, en juego más estático le costaba mucho generar. Era un equipo como que no tenía esa jugadora capaz de Efectivamente. filtrar balones al espacio buenos o filtrar un poco de balones para hacer daño a la defensa. Y como que era un equipo que dependía mucho de tener espacio para hacer daño. Y cuando se cerraban los rivales, que es lo que ha pasado en este grupo, porque tanto Dinamarca como Polonia y Suecia un poco también van a cerrarse un poco ante ellas, ahí es donde puede tener más problemas Alemania. Sí, para hacer el símil, recordáis la España de principios de la Nation League, pues una selección que le costaba darle ritmo a la circulación de balón frente a esos bloques bajos y no tenían como muchos mecanismos y muchas ideas de cómo batir esas defensas y nada, pues Alemania yo creo que es una de las cosas que más le cuesta a nivel ofensivo y a nivel defensivo es una selección que presiona muy bien, pero si consiguen superar esa primera línea de presión, el rival ahí encuentra bastantes espacios, sobre todo las espaldas de las dos laterales, que tienen que saltar a la jugadora que va a recibir en amplitud y ahí las rivales pueden buscar esas espaldas y generarles bastante peligro. Y también eso que comenta Mario de Alemania en los Juegos Olímpicos, creo que una pieza clave de que al final quedaran tercera fue Julie Brandt y el Sí. trabajo que hizo, porque no estuvo solamente en la zona de ataque, fue todoterreno básicamente, porque estuvo moviéndose por todo el campo, recuperando balones, siendo incluso vertical ella sola, más luego filtrando y centrando balones y disparando, porque no recuerdo bien, pero creo que también pudo marcar algún que otro gol. Marcó creo que 2 o 3 goles, sí, sí. Sí, entonces en esa situación sí que se echó un poco el equipo a la espalda y evidentemente el equipo, si no está bien, hará, ¿no? El uso de una jugadora como ella, porque la calidad la tiene. Sí, al final yo creo que Alemania, más allá de que es un equipo que puede que no sea esa Alemania de hace años, que era candidatísima siempre en los torneos, en este caso es verdad que llega como candidata porque es Alemania, pero la plantilla no es, tampoco era por ejemplo el 2022, que llegó a la final y era un poco sorpresa porque no era el equipo que se eh, postulaba como ese finalista, luego al final acabó siéndolo y lo hizo muy bien en la final ante Inglaterra, pero es un equipo como que le falta quizá alguna jugadora más diferencial, porque tiene futbolistas interesantes, jóvenes, que luego rinden muy bien con la selección, pero no le falta quizá un poco ese ancla en el centro del campo, como puede ser con, por ejemplo, Lena Eso, Oberdorf, que evidentemente alguien de que... estar saldría mucho mejor Alemania, pero es un equipo que llega muy bien. En esta última Nation League ha conseguido 5 victorias y un empate, solo ante Países Bajos, y ganó, por ejemplo, a Austria, a Escocia, también a Países Bajos. Y destacar también otra cosa que hemos comentado, el tema defensivo, pero en toda la Nation League solo han encajado 3 goles, pero en 4 goles, que no es tampoco nada mal. Y es una cosa que, por ejemplo, Alemania en los Juegos Olímpicos fue fundamental. Evidentemente hay una jugadora que fue clave en eso, que es Berger, que hizo un torneo fabuloso, porque paró penaltis, paró ocasiones muy claras y bueno, realmente se exhibió la guardameta, fue un torneo por su parte impresionante. Y evidentemente, para que Alemania llegue lejos en esta Eurocopa, también tiene que hacer un gran torneo Berger, porque si no es así, es Sí, complicado que lo puedan porque conseguir. las centrales, a mí me falta una central con más jerarquía y con más Mm, calidad, digamos, más contundente. Y sí. Berger al final lo suple y es una jugadora que también tiene muy buen juego de pies y conecta muy bien con las alejadas, con Süle, por ejemplo, o con una jugadora que haga esos apoyos entre líneas. Y es muy importante la figura de Berger, no solo a nivel de parar disparos desde fuera del área, por ejemplo, sino esos pases entre líneas y buscando a Süle. Sí, Sí, luego hay otras figuras del equipo, como por ejemplo Julia Wynn, que es la encargada de lateral derecho, pero también puede jugar más adelantada. Y por ejemplo, en Juegos Olímpicos marcó también algún gol. Y por ejemplo, ante España marcó el penalti, que también forzó ella. Es una. ¿La capitana quién es? Es Wynn, es Wynn. Bueno, es Wynn y la otra Es creo que. ella, ¿no?
creo que es, no sé si es Loman, son dos, creo que es. Win es la Tengo primera y la apuntado que segunda. Win es una jugadora que sufre muchísimo en los duelos, así que la extremo que le encare en esa banda puede tener Sí, bastante a ganar, así que es una futbolista que en ataque es muy buena, porque es una verdadera bala y tiene además muy buenas sí, acciones ofensivas, buen marcando centro goles, también, sí, asistiendo, pero también. suele perder mucho la espalda. Eso es cierto que le puede costar más y, por ejemplo, que comenta con una selección más que contra Dinamarca o contra Polonia, creo que puede sufrir más, por ejemplo, contra Suecia, con jugadores como Kanerith por ese espacio, o también Rolfo si llega. Holmgard, ojo con Holmgard que le puede ganar ahí. Holgard también puede llegar por ahí, es cierto que es una opción bastante buena, pero bueno, yo creo que es un poco lo que le falta a De Alemania. manera puntual. Luego, lo que tiene Alemania es mucho. Tiene jugadoras muy rápidas, Sí. buenas al espacio, técnicamente exquisitas. Tiene banquillo también, porque como hemos dicho en este 11, por ejemplo, no está Debris, que es una jugadora que desde el banquillo te puede dar minutos de mucha calidad. También, por supuesto, Loman. Pero así como destacar de Alemania, ¿qué es la cosa que crees que le puede llegar más lejos en el torneo? No lo sé, es que me has pillado ahora con la pregunta. Lidia. Repíteme la pregunta, a ver si me No, inspiro. ¿qué argumento crees que les da más opciones para ganar el torneo? Argumento. Pues sí, a nivel ofensivo que estén muy bien arriba tanto en la presión como en la presión tras pérdida y que le den ritmo a la circulación, porque si no le dan se les va a atragantar los bloques medios bajos bastante. No, y que son jugadoras muy correctas a la hora de rematar los centros. Entonces yo creo que también el trabajo por banda en la zona ofensiva también va a ser importante en ese sentido a la hora de marcar goles. Sí, Sí, y yo creo que la segunda selección con más creatividad, a lo mejor en ese entre líneas con Brandt y compañía, yo creo que ahí pueden tener muchísimo potencial. sí, en cuanto a estadísticas en el Nations League, la verdad es que ha sido un torneo muy bueno para ellas. Tienen 5 goles Süle, 4 Cherchi, 3 Hoffman, con lo cual son 7 goles desde jugadoras de banquillo, que eso también les da un extra. Por ejemplo, Cherchi tiene un promedio de un gol por cada 54 minutos, que es un dato, desde luego, muy importante, porque, por ejemplo, Inglaterra ganó la Eurocopa gracias un poco también al banquillo. Y Alemania ahí tiene unas jugadoras Ya, muy interesantes desde el banquillo. Luego también, en Chelsea cuanto ha a hecho un asistencias, temporadón en el Hoffenheim. sí, la máxima es Brandt con 5, con 4 Wim y con 3 Bull. En la fase de clasificación para el torneo, la mejor fue Süle con 6 goles, con 5 Bull, con 3 Win. Y luego, por ejemplo, destacar también un aspecto que me llama mucho la atención. La asistente, la máxima empatada con Süle, es Ann-Katrin Berger. Dio en la fase de clasificación 2 asistencias, con lo cual intuimos que eso refuerza mucho la idea de que es un equipo de transiciones, de portera Sí. delantera en un pase. Y que evidentemente eso también es un argumento que igual con el nuevo seleccionador no se ve tanto, porque esto evidentemente era con el anterior seleccionador, pero me llama mucho la atención que la máxima asistente del equipo en 6 partidos de una fase de clasificación sea la portera. Lo último que ya lo había mencionado, pero sí, el juego directo sobre Süle es muy importante en esta selección. Y por ejemplo, si se enfrentaran a España, habría que ganar esos duelos. Irene frente a Süle sería importantísimo, por ejemplo. Sí, también los disparos desde la frontal del área, que creo que lo comentamos el día hablando de las Mm. jugadoras de cada selección, por ejemplo con Clara Bull, que tiene un golpeo increíble. Eso también la selección pues tiene que echar mano de esa habilidad que tiene la jugadora pues, para probar de cara a puerta de otras maneras. Sí, sí, desde luego. En cuanto a estadísticas, es verdad que cosa que, bueno, es normal en Alemania, por ejemplo, es un equipo que genera mucho por partido, evidentemente eso es lógico, tira por partido en total 16,3, a puerta 8,3, lo cual hace incluso más de un 50% de los tiros van a puerta por partido, cosa que evidentemente es muy bueno por parte de Alemania. También es un equipo que por balón, con la posesión del balón, tampoco destaca tanto, tiene un 55,3, lo cual habla de que le gusta mucho también transicionar y contraatacar. Efectivamente. Y luego también lo que destacan bastante es el centro de pases. Tienen un 81% de pases de acierto por partido. Y luego también a nivel defensivo es un equipo
que va bien en duelos, tiene un 51% de acertado por partido. Tampoco es un equipo que le cueste demasiado recuperar el balón, porque, por ejemplo, recuperaba el partido 54,8. Con lo cual es un equipo que tiene muchos argumentos. Tiene la opción de ser un equipo vertical al contraataque. También puede ser un equipo con posesión, aunque verá que pueda costar un poquito más. Y luego también tiene un poco el argumento ofensivo de centros, porque es un equipo que también centra bastante por partido. En total, tengo por aquí la estadística. Son. A ver dónde está todos los centros. No, aciertan 6,2 por partido, pero centran bastante más, porque tienen solo un 30% de acierto. Y ahí, evidentemente, la centradora 30 principal en es centros Win. está bien, ¿eh? He visto muchas estadísticas de centro, un 30 está Sí. bastante bien. No, a ver, evidentemente, si centra Win y remata Sula, pues normalmente hay acierto. Pero es verdad que es un equipo que tiene un poco el argumento para todo, para adaptarse a un equipo más presionante, un equipo más físico, un equipo que se encierre más, aunque yo creo que su rival o tipo ideal Su es talón un de equipo Aquiles, sí. que le deje contraatacar, que es un equipo que le deje correr, porque al final sus argumentos Sí, también. ofensivos Sí, así es es. donde deberían hacer diferencias. Sí, Sí, podemos ir ya con Polonia si queréis. Sí, vamos a acabar con el grupo que tiene Alemania, con el calendario que tiene Bueno, Alemania. tengo una última Sí. debilidad de Alemania interesante, que es que sufren en las jugadas a balón parado en el punto de penalti. Así que a ver si encajan gol ahí y me la apunto. Porque hacen un tipo de defensa bastante zonal, acumulan muchas jugadoras en área pequeña y por lo tanto que una jugadora arranque en segundo palo y acabe rematando en el punto de penalti, pues les puede costar defenderlo. Y para acabar con el calendario de Alemania, empiezan contra Polonia, con lo cual es un duelo bastante bueno para empezar. Luego Dinamarca y acaban Sí. con Suecia. Con lo cual yo creo que es una fase de dificultad en ascenso. Empiezan con el más flojito, en teoría. Van luego con el más, bueno, con el segundo más flojito. Luego el fuerte y así. Pues yo creo que irían un poquito preparados para el siguiente momento del torneo. Leo un ¿Juega poquito por mañana, aquí puede el ser chat. Alemania, un amistoso? ¿Mañana juega Alemania amistoso o era otra selección de este grupo? Lo he visto antes rápido. No me sale por aquí, pero es probable que sí, porque aquí amistosos no salen demasiados. Pues entonces, a lo mejor era otro. No, es probable que sí, porque yo donde lo estoy mirando no salen tampoco muchos amistosos. Por ejemplo, tal como sería, por ejemplo, el Dinamarca, de Dinamarca, por eso entiendo que pueda pasar. no te sale tampoco. Ah, bueno. Nos decían por aquí en el chat sobre Alemania, que dice Rebotocho que si están mínimamente entonadas son más equipos que las otras tres. Poder pinchar pueden, pero no lo cree. Y también dice por aquí Lulebox que Alemania depende de sí mismas únicamente para acabar primeras. Y dice también Robotocho que fiar en el club ganador del país garantiza un juego con automatismos, cosa que no ocurre con Dinamarca, Suecia y Polonia, compuestos por muchas jugadoras, entre comillas, mercenarias. Y también dice aquí Lulebox que una cosa es clara, que se debe exigir en este Euro a Alemania, que debe pelear cada balón y buscar triangulaciones rápidas también. Y bueno, pues vamos ahora con la siguiente selección del grupo, que por orden alfabético en inglés es la selección de Polonia, que debuta en el torneo, una selección que ya consta aquí ha hecho algo fantástico, porque es la primera vez que está en este torneo, y que evidentemente, pues como llegamos a un sitio, el objetivo es hacer lo mejor posible. Tampoco se te puede exigir nada, has llegado hasta aquí, que ya es algo histórico, y bueno, pues ahora disfrutarlo, porque también está un poco el llegar al torneo y de por sí quieres competir siempre, pero ya de por sí el estar aquí es un premio para ellas. No, y además que el grupo que le ha tocado no es para nada fácil. Lo comentábamos antes que no está nada definido qué dos equipos pasarán de ronda, pero sin duda creo que Polonia es el equipo que más difícil lo tiene por, bueno, por calidad de jugadora y por el estilo de juego que proponen y por también inexperiencia un poco, ¿no? Entonces, bueno, es normal y veremos cómo van avanzando en estos partidos de fase de grupo, pero sí, un poco lo que tú dices, disfrutar un poco del paso por este torneo. El tema es que vienen muy acostumbradas a tener la posesión en la División 2 de la Nations League y Claro. ahora se van a encontrar a un escenario completamente distinto y les va a costar muchísimo tener que defender el área, etcétera.
Aunque bueno, Dudek, Woz, les cuesta, tienen acciones buenas a nivel defensivo despejando estos centros, pero realmente sufren bastante con los centros laterales. Y nada, es una selección que a mí las jugadoras, tanto Tomasiak, Kamsi como Eva Pajor, obviamente, sobre todo Eva Pajor, me parecen jugadoras interesantes a nivel ofensivo y que pueden causarle algún susto a todas las selecciones del grupo. Sí, sí, obviamente. Es una selección que tiene buenas jugadoras. Es verdad que lo junta un poco todo en ataque, porque al final Pajor, Padilla, Pavolek, aunque es un poco más atrasada, pero también También es Padilla, Natalia una Padilla. gran futbolista, están en la misma posición. Pero es un equipo que, bueno, va a estar dando batalla y desde luego que no se les puede poner presión en ningún caso, porque es un equipo que debuta y eso ya evidentemente les quita totalmente la presión. Y luego, pues también, ojalá que puedan llegar lejos, al menos a competir. En la lista, vamos a leer la selección de Polonia en portería. Radkiewicz, Sewerin y Semik, que es la portería titular habitualmente en Polonia. Titular. Centro de la defensa para Adamek Dudek, que es una de las jugadoras más experimentadas del equipo, la jugadora del PSG. Emilia Simchak, que es un poco lo contrario, jugadora del Barça de la cantera, pero con poca experiencia. Matisik, Janokowska, Woz y Cienevik, centro del campo para Akcinska, Brodsik, Grabowska, Kamsik, Kokos, Pavolek y Slowinska. Y arriba, Jedlinska, Kresiman, Natalia Padilla, Eva Pajor, Tomasiak y Yavstova. Hay algunos nombres muy complicados de pronunciar, no vamos a ahondar en ello. No, pero es para aplaudirte, yo me hubiera trabado más. Pero bueno, más o menos. Pero desde luego lo que se ve es que es un equipo, aparte de que son jugadoras poco conocidas, pero algunas de ellas bastante, por ejemplo PSG, Barça, bueno, Bayern de Múnich, el caso de Padilla, Pavolek, Eintracht de Frankfurt, aunque ahora está en el Union Berlin. Pero bueno, son un equipo sin complejos ninguno. Evidentemente, tiene opciones no muchas, pero es un equipo que está aquí y que evidentemente lo va a dar todo. En cuanto a las cosas que mejor hace Polonia, ¿qué destacarías, Santi? El juego directo buscando las espaldas de las centrales rivales, buscando tanto a Kamsik como sobre todo a Eva Pajor, porque Eva Pajor tira muchísimas rupturas, es un quebradero para las cabezas de las rivales y les gana muy bien la espalda y tiene muy buena definición en ese 1 contra 1 y en infinidad de situaciones desde dentro del área y con ambas piernas te puede marcar golazos. Sí, Luego es también que podría destacar los centros laterales tras atacar verticalmente por las bandas con Biankowska, por ejemplo, y con Natalia Padilla en banda izquierda. sí. Es que el juego que propone Polonia siempre es buscar esa acción rápida en pocos toques para que el balón llegue a esa zona de tres cuartos y principalmente en la que se encuentra Eva Pajor. Y bueno, con esa presión también que suele infligir la jugadora polaca en la zaga rival, incluso en la portera, pues ahí también desestabilizar un poco al rival en esa zona. Sí, obviamente. Sí, yo a Berger Sí. no creo que sufra tanto ante la presión de Pajor, aunque bueno, al ser veterana a lo mejor tiene alguna desconexión, pero el resto de porteras del grupo yo creo que pueden sufrir ahí y ojo que el primer gol de Polonia en una Euro pues no sea de Eva Pajor recuperando en salida de balón. Sí, bueno, evidentemente podría ser un poco. Es verdad que Tampoco no sí. tiene más variantes, tiene poquitas variantes Sí, Polonia, así que sí. Sí, yo creo que vamos a ver quizá ante Alemania defensa de 5 y ante Suecia y Dinamarca puede que también, sí, porque, probablemente. claro, este 11 es un poco el 11 tipo en la Liga B de la Nations League, que es una liga en la que ha dominado claramente Polonia Tienes y razón. evidentemente no tiene nada que ver Sí, con lo sí. que se va a encontrar en la Eurocopa. Sí, pero el tema es, sí, yo creo que, ¿tú crees que puede jugar Emilka Simsak ahí en la zaga junto No lo a descartaría. Dudek? Podría ser, yo no lo descarto. Porque ha sido titular en algunos partidos como central, creo que han sido en 2, en la División 2, en el grupo de Polonia y podría ser ella. Y tiene tiene precisión en pases largos y puede conectar bien con Pajor.
Sí, el 11 de Polonia quedaría un poco con Semic en portería, defensa en principio de 4 con Dudek y Wos de central, lateral derecho para Sienewicz, izquierdo para Jankowska, centro del campo, Blowinska y Paolek, un poco de centrocampistas interiores, Tomasiak por la derecha, por izquierda Padilla, arriba de enganche Kamsik y en punta Eva Pajor. Esto es un poco la idea. Yo creo que igual vamos a ver algún partido de 5-3-2 igual con Padilla y Pajor en punta, con la presencia Sí. de Kamsik en el banquillo o igual de centrocampista, pero no lo veo demasiado valiente por parte de Polonia. Al final es un torneo en el que ya saben que lo normal es salir goleadas y el objetivo en cada partido es aguantar el máximo posible el 0-0 para tener opciones de poder competir al menos por el partido, porque como decimos, llegan en la Nations League de la Liga B, donde han dominado claramente un grupo en el que tenían a Rumanía, Irlanda del Norte y Bosnia. Y luego, por ejemplo, la clasificación para la Eurocopa, en su grupo, que estuvieron con Alemania, con Austria y con Islandia, 0 puntos. Con lo cual, claro, la diferencia es muy grande. Sí, no, y que además plantar esa o una línea defensiva más grande de lo que ellas están acostumbradas, tampoco creo que Claro, modificaría que a lo mucho mejor su la estilo lían. de juego. Bueno, la pueden liar en el sentido de no saber cómo gestionarlo a nivel defensivo, eso seguro. Pero en el estilo de juego suyo de buscar esa transición rápida siempre, yo creo que eso No, tampoco eso es cierto, influiría a sí. mí mucho. Pero sí que es cierto que a nivel defensivo, claro, es que no la hemos visto nunca o recientemente rendir Claro. de esa manera contra un equipo que te va a exigir las cosas que te va a exigir Alemania, Suecia y Dinamarca. Entonces, claro, en ese sentido, seguramente en defensa sufran. Y la línea de 5 a nivel de contraataque puede estar interesante y dejar a Payor ahí completamente alejada arriba, fijando a las centrales y buscarla cuando se recupere el balón ahí en zona de inicio, pues buscar a Payor en profundidad y esa va a ser una de las vías de ataque de Polonia. Sí, evidentemente, argumentos, pues evidentemente son estos que estamos comentando. En cuanto a la clasificación para la Eurocopa, la máxima goleadora fue Padilla con 4 goles, con 3 Pajor, asistencias, 3 Pajor y 3 Biankowska también. Y en cuanto a la Nations League, pues ahora Pajor ha conseguido 4 goles por 3 de Tomasiak y Akchinska y también con 3 asistencias de Pajor por una de Tomasiak y otra de Biankowska. Pero claro, es que al final la diferencia es muy grande. Hay que recordar también que Polonia llegó hasta Eurocopa pasando la repesca, donde ganó a Austria, una selección que era complicada ganar y que lo hizo además en los dos partidos. En el primero marcó Pajor, en el segundo asistió Pajor. Y realmente ya llegar hasta aquí es algo fantástico. Y si queremos que compitan, pues su labor debe ser sobre todo portería cero y efectividad ofensiva. Y es un equipo que en ese aspecto destaca, pero claro, es que verá que destaca en una Nation League donde ha tenido un grupo muy sencillo. Con lo cual, el baremo tampoco es muy fiable. Sí, Sí. yo lo último que quiero comentar a nivel ofensivo es que tienen dos jugadoras que tienen calidad para filtrar ese último o penúltimo pase al espacio, que son Tomasiak y Kamsik, que tienen esa visión para conectar con Eva Pajor o con Padilla. Sí, sí, es que a nivel ofensivo lo tienen. El problema es lo que estábamos comentando, el no tener esa experiencia ante estos equipos y saber cómo van a rendirte a nivel defensivo. Claro, es que en esta Nation League ha conseguido 20 tiros por partido y a puerta 9,8, que son datos que no se va a ver en el torneo, obviamente. Y porque, por ejemplo, Que en va. la fase de clasificación para la Eurocopa, los porcentajes fueron mucho peores. Con lo cual, pues realmente lo que vamos a ver de Polonia va a ser un poco más lo anterior, evidentemente buscando mejorar el resultado, porque acabaron con 0 puntos de 6, incluyendo, por ejemplo, en ese grupo que estaban con Austria y que Austria le ganó 2 partidos y que luego no le ganó ningún partido en la fase de clasificación en la repesca, pero evidentemente es el equipo que parte con peor opción de pasar. Esto en cuanto a lo bueno. Lo malo de Polonia, pues creo que supera un poco por creces. Hablamos un poco de inexperiencia. Sí. Al final debutar en el torneo le puede pesar a Polonia. Otro factor en su contra puede ser a nivel defensivo, es un equipo que encaja bastantes goles,
porque incluso en esta Nations League ha conseguido solo 3 porterías a cero, y que evidentemente en la fase de clasificación, por ejemplo, no consiguió ni una portería a cero. En todos los partidos perdió y además solo hubo una vez que encajó un gol. Eso es un factor a tener en cuenta y a mejorar, obviamente. Sí, yo lo último que quería comentar es que en ataque pueden ser algo previsibles y si no ganan las segundas jugadas, la posesión que van a tener va a ser de un 35% aproximadamente, va a ser un dato bajo y van a estar muchísimo defendiendo en bloque bajo. Sí, aún así yo creo que la posesión, viendo los equipos con No, los a que va a ver, que jugar, no, les viene bien claro, incluso. claro, en cuanto a Alemania y Suecia son equipos que sabemos que van a tener la pelota y van a proponer el juego del partido, entonces en ese caso yo creo que Polonia, a ver, mentalizadas tienen que estar Sí, 100% de que ese control, entre comillas, del partido no lo van a tener. Pero bueno, sí que seguramente, o esperemos ver algún tipo de eso, de esas transiciones rápidas que sí se pueden ver en estos partidos que han jugado en la Nations League. Va a ser complicado, pero también un poco no tienen nada que perder, es lo que dice un No. poco Mario. Es la primera vez que compiten, evidentemente la presión, pues bueno, puede estar ahí, pero tampoco creo que sea muy grande de tener que rendir a no sé, a un nivel muy específico o muy alto. Entonces, bueno, seguramente que también las propias jugadoras lo tomarán como una experiencia más de seguir creciendo en el torneo. Sí, jugar mañana contra Ucrania en un amistoso antes de la Eurocopa y en el torneo tendrán un calendario empezando con Alemania, cosa muy difícil para empezar porque debutar ante una selección como Alemania pues nunca es plato de buen gusto. Luego contra Suecia y luego contra Dinamarca. Es que realmente van, yo creo que Alemania, que iba un poco en el sentido ascendente de dificultad, ellos van descendiente, pero empezando por lo más fuerte. Luego Suecia, que es una selección muy potente, y acabando con Dinamarca, que es el partido en el que quizá más puedan sacar, pero que llegaría ya, pues probablemente sin opciones de clasificación. Leo un poquito por aquí el chat, porque comentaban por aquí Lulepos que Polonia teniendo unas jugadas triangulaciones pulcras y una payor descomunal, le ganan a Dinamarca, pero es que hablamos de mucho y eso puede que pase y puede que no. Dice Roberto que lo bueno de Polonia es que como se sacrifica el equipo en defensa y busca el ataque fulgurante. Y también decía por aquí Lulebos que aguanta sobre todo con Suecia, ya que Alemania para él puede meterle unos 3 o 4 sin despeinarse mucho. Y también decía Alexa que si pudiéramos poner a un equipo de este grupo, no Alemania, en el grupo A, ¿quién sería y cómo creéis que quedaría? Pues muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, yo considero que, por ejemplo, Suecia sería primera, como dices tú, en el grupo A. Sí. Con Dinamarca Sí. es que tengo muchas dudas, porque Dinamarca es capaz en el grupo A de incluso quedar última, porque es una selección que no le veo superior o muy superior a, a Noruega, ni a Suiza, ni a Islandia, ni a Finlandia, porque es una selección capaz de todo. A priori sí que es favorita en ese grupo, pero Suiza sí que creo que sería primera, pero Dinamarca puede pasar primera y ganando los 3 partidos, incluso quedando fuera pronto. Es que es una selección capaz de todo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que Suecia seguramente si se mete en ese equipo, en ese grupo, no tendría ningún tipo de problema en pasar como primera de grupo. Y Dinamarca es que es un equipo muy regular. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero es que en cuanto a resultados ya lo hemos visto estos meses, que es muy regular. Te puede conseguir una victoria contra Italia y muy holgada y luego de repente un 6-1 contra Suecia, que evidentemente ni Finlandia, ni Islandia, ni Noruega ni Suiza son Suecia, pero se antoja difícil de vaticinar, ¿no? Lo que podía pasar con Dinamarca en ese grupo. Sí, si a una de las 16 selecciones de esta Eurocopa le tenemos que colgar el cartel de incógnita y de que genera mucha incertidumbre a sus aficionados y aficionadas, pues es sin ninguna duda Dinamarca. Sí, y un poco al contrario que Dinamarca, el equipo seguramente más seguro del grupo y también puede de la Eurocopa es Suecia, que es un equipo que es verdad que no se las plantea, o al menos yo no las veo como favoritas a ganar el torneo,
porque yo creo que su momento ya pasó, que es una selección que está en una transición dura, porque por delante tiene una generación que se marcha ya, que no va a ser fácil de reemplazar, y las que vienen por debajo, pues por ejemplo en este Europeo Sub-19 han acabado con 0 puntos en su grupo, en un grupo, por ejemplo, que estaba también Polonia y que le ganó el partido 1-4. Polonia le ganó a Suecia, con lo cual Suecia tiene un futuro por Gran delante partido un poco complicado. Pero aún sigue teniendo jugadoras veteranas de nivel, y aquí tenemos la plantilla en portería: Emblom, Jennifer Falk y Emma Holmgren, que aquí hay una duda muy significativa porque sin Musovic, a ver quién ocupa ese puesto. Defensa para Jonna Andersson, Natalie Björk, Magda Eison, Amanda Ilestedt, Holmberg, Hannah Lumbis, Lilden y Linda Sembrand. Centro del campo: Filippa Angeldal, Hannah Bennison, Sofía Jacobson, Hanogi y Sigiotti Holm. Y arriba Aslani, Blackstenius, Rebecca Blombis, Lina Hurtig, Fenolina Rolfo, Johanna Rytting-Kanerith y Vangerheim. Es un equipo que realmente tiene un poco de todo. Tiene una línea por portería línea con tiene dudas. perfiles Sí. interesantes. No, desde luego tiene jugadores interesantes, pero a la vez también Sí. puede generar un poco de dudas, porque por ejemplo en la portería no hay una portera titular indiscutible. Parece que es Falk la que tiene ese puesto, pero Falk a mí no me acaba de transmitir seguridad como para ser la portera de la Eurocopa. En defensa, pues tienen centrales de nivel y veteranas, porque al final pues están jugadoras como Ilestedt, Magda Eison, Natalie Björk, Linda Sembrand, que veteranas son, pero vamos a ver si un equipo físico le puede costar un poquito más. Y luego dentro del campo, por ejemplo, tiene a jugadoras como Angeldal, Bennison, que según parece la temporada que viene coincidirán en el Real Madrid. Y arriba, pues el talento de Aslani, Blackstenius con sus goles, Rolfo, que a priori no va a jugar a base de grupos, llegaría ya para más adelante, y Rytting-Kanerith, que es una jugadora que a mí personalmente me gusta mucho. Sí, Suecia, como hemos comentado a veces, el desequilibrio que hay entre las jugadoras convocadas, ¿no? Por línea. Y en este caso creo que, bueno, es cierto que hay más delanteras que centrocampistas, pero sí que llevan una buena línea defensiva y eso creo que es bastante positivo por parte de Suecia. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, es una selección que propone, que le gusta tener el juego, el control del balón, mostrar su juego y que puede hacer mucho daño a los equipos cuando bueno, es vertical, es directo, es peligroso cuando roba, sobre todo balones en la zona de 3/4, en estas desconexiones de la defensa rival, y ahí puede hacer daño a los rivales. Sí, es una selección que también no lo hace siempre de manera asfixiante, pero le gusta presionar arriba la salida de balón de los equipos rivales. Y también tienen un buen juego entre líneas con Angeldal, que coge bastante altura en ciertas situaciones, y Aslani, que es una jugadora que tiene también ese último pase y que lo hace bien entre líneas. También por banda, sobre todo por banda derecha, con obviamente Kanerith y Lundqvist, si juega ahí en el lateral derecho, porque he visto que hoy ha jugado Holmberg. Y es una jugadora que aporta esa verticalidad en conducción, esa llegada cerca de línea de fondo y que puede centrar balones hacia Blackstenius y las jugadoras que entren de segunda línea a rematar, que eso también lo hace bastante bien la selección de Suecia, que cargan bien el área. Sí, es desde luego un equipo que tiene ofensivamente argumentos muy importantes y es uno de ellos. Yo, por ejemplo, recuerdo que contra España, los partidos que hemos jugado, sobre todo en la Nation League anterior, la primera Nation League, recuerdo, por ejemplo, el partido de España, que nos metieron, la primera parte creo que fueron 3 goles. En el partido de Suecia creo que fueron 2, pero también uno balón parado. Es un equipo que genera mucho por ahí y que evidentemente, bueno, en el Mundial también. Es un equipo que tiene jugadoras buenísimas al balón parado, Eriksson, Bjorn, hasta la propia Blackstenius es una referencia por arriba. Sí. Con lo cual es un equipo que en balones parados tiene una... Son jugadoras muy altas. No, por supuesto. Y Angeldal, que tiene una calidad para centrar impresionante y buscan el primer palo. Han buscado bastante. Los partidos que he visto, el primer palo lo buscan bastante y a la que buscan ese primer palo es a Eriksson.
Es un equipo que tiene jugadores además que llegan muy bien en segunda línea. Y aquí tenemos el 11 tipo que a priori, pues Folk en portería, defensa con Bjorn Eriksson, John Anderson y Hanna Lundqvist en esa defensa. Angeldal y Olm en ese doble pivote, Aslani un poquito de enganche, Janogy por la izquierda, por derecha Caneriz y en punta Blackstenius. Bueno, lo de Janogy es hasta que se recupere Rolfo en principio, pero de primeras es un 11 que me gusta y que además tiene un poco alternativas para todo, porque al final Janogy es una jugadora que me parece que tiene un perfil que en Suecia quizá no abunda mucho, porque es una jugadora con desborde, jugadora No, es un con, perfil disruptivo, me gusta a mí, sí, con regate, sinceramente. porque es un equipo Le he podido analizar un poco. que tiene quizá jugadoras pues más perfil clásico, digamos, es un poco más una jugadora que puede jugar por sí misma, que puede hacer jugadas un poco individualistas y que a veces te puede venir bien en estos partidos. Pero bueno, es un 11 que, desde luego, yo con Suecia puede que tenga un techo más bajo, pero van a competir seguro. Y es que la historia sí lo dice, es un equipo que siempre que ha jugado la Eurocopa ha pasado al menos de la fase de grupos. Solo se ha quedado en su historia 2 veces fuera de cuartos de final, que fue en Finlandia 2009 y en Países Bajos 2017, y casi siempre semifinales, subcampeón, finalista o su primera temporada que la disputó en 84 ganó el torneo. Es verdad que luego, pues últimamente es un equipo que siempre está ahí, pero nunca acaba de ganar, pero es un equipo que tampoco se le puede descartar y yo creo que en este grupo es el candidato fijo a ser segundas. Sí, y otra cosa es que hay jugadoras suecas que llegan en un estado muy bueno de forma. Y también de gracia, si se me permite, porque por ejemplo Blackstenius está haciendo ha hecho un final de temporada muy bueno. Hoy creo que también ha marcado. Es decir, cuando tu delantera está, claro, con la flechita para arriba, pues es muy positivo, ¿no? Y de cara a una Eurocopa que empieza ya mismo. Luego está muy bien Kanerit, que ha dado 2 asistencias hoy. Es una jugadora muy vertical y que también filtra buenos pases y centra muy bien, y es una jugadora que también tiene ese desborde para llegar a línea de fondo. Sí, yo para mí también Angeldal me parece que está en un momento muy bueno, porque además de pues bueno, de poner ese temple en el centro del campo, tiene un golpeo increíble. Hoy también ha marcado un golazo que ha sido dentro del área, pero desde la frontal del área también nos tiene acostumbrado a marcar golazos porque tiene eso, una potencia brutal, y por ese aspecto también la selección sueca pues sale ganando. Sí, Es un absolutamente. plus tener una jugadora así. Es un plus, una centrocampista como Patrick Guijarro que te pueda marcar esos goles. Es muy importante porque las defensas se te suelen encerrar actualmente muchísimo y si algo permiten es esos disparos exteriores, y si tienes una crack como Angeldal, pues mejor que mejor. Pues sí, es un factor a tener en cuenta el golpeo de Angeldal. También, por ejemplo, el golpeo que puede tener desde fuera del área jugadoras como Aslani, que también tiene un golpeo de muchísima calidad. Por supuesto, también hay que tener en cuenta al de Hanna Bennison o el de Sigurti Holm. Viendo un poquito últimos partidos de Suecia, es una selección que deja un poquito de dudas. Ha sido un poco irregular porque ha ganado, por ejemplo, a Dinamarca, a Italia y a Dinamarca otra vez, pero ha empatado con Gales, que es un empate sorprendente 2 veces además, cosa que desde luego no habla muy bien de ellas. Y luego también otro empate con Italia, lo que ha sido al final 3 empates, 3 victorias. Y es además el rival de España en la semifinal de la Nations League. Es seguramente el peor equipo de los clasificados para las semifinales. Pero cuando llega hasta finales de torneo es un equipo que hay que tener siempre en cuenta. En cuanto a la Nations League, su mejor jugadora ha sido Angeldal, con 3 goles, empatada con Blackstenius y 2 para Rolfo. En asistencias, 2 para Blackstenius, 2 para Caneriz y 1 para Angeldal también. Y en la clasificación para la Eurocopa, pues por ejemplo, destacan los 4 goles también de Angeldal, 3 de Blackstenius y de Ritin Caneriz. Y asistencias, 3 Rolfo, 3 Anderson y 2 Aslani. Que al final Aslani es importante, pero sobre todo lo de Angeldal, que tanto en la Euro, fase de clasificación, como en la Nations League ha sido la máxima goleadora del equipo. No es que sea solo un argumento, un recurso, que es una jugadora que puede sumarse de vez en cuando al ataque, Sí. sino que es la futbolista que más marca del equipo
en esta última etapa de Suecia, lo cual es bueno por parte de Angeldal, pero también a nivel de Suecia, que tu máxima goleadora sea centrocampista, igual es un problema también. Sí. Y también otro dato que creo que no, o sea, creo que es certero, que lo he mirado antes, Suecia lleva sin perder un partido desde el verano pasado. O sea, Sí, ha empatado o ha ganado, habrá jugado peor o mejor, pero lleva sin perder un partido desde hace un año. Eso también, perdió con pues bueno, Francia, sí. sí, a pesar de haber encajado goles, evidentemente, pero me parece un dato muy positivo de cara bueno, a empezar este torneo tan importante, ¿no? Que durante un año haya estado sin perder un solo encuentro. Sí, sí, sí. Evidentemente eso también habla bien de ellas. Es verdad que han estado sin perder, pero por ejemplo ha empatado con Gales 2 partidos Sí, y otro con Italia. En cuanto a estadísticas, en la Nations League ha sido un equipo que no ha llegado mucho tampoco a portería. Es un equipo que tira por partido 5,8 tiros, aunque sí que genera 15,8 por encuentro, lo cual, por ejemplo, en eficacia es un 14%, no es una estadística muy buena la de Suecia. Y luego también es un equipo que a nivel defensivo no es de los que más gana en duelos. Por ejemplo, solo gana en el aire un 48% y en el suelo un 43%. Y eso sorprende bastante, sobre todo el tema del aéreo, porque es un equipo que tiene sí. jugadoras fuertes, Sí, podría altas, estar en el 50 y algo. y es un equipo que debería estar mejor en ese tipo de acciones. No sé si se puede achacar igual a que juegan tantos duelos que el número al final acumula muchos perdidos, o que, bueno, pues Suecia igual, aunque sean más altas, pues se meten a jugadoras aún más potentes que ellas. No, al final los datos no hablan del todo, dan una cifra, pero hay que también interpretarla. Pero es algo que me llama un poco la atención al leerlo. Sí, a mí también me llamó la atención, lo vi ayer y nada, es un equipo que sufren en esas transiciones porque el repliegue les cuesta bastante, claro. Bien, suelen quedarse 6 jugadoras, digamos, defendiendo y el resto quedan ahí como descolgadas un poco arriba en algunas transiciones. Y ahí es donde a lo mejor, si las rivales consiguen llegar a la línea de fondo, la frontal la dejan completamente vacía y puede ser por ahí donde encajen el gol o donde les generen peligro a esta selección de Suecia. Yo creo que Alemania tiene bastante a hacerle daño a Suecia, pero veremos. Ojalá sea un Sí, partido con goles y entretenido. yo creo que sí, porque más lo que hemos comentado antes de Alemania, ¿no? Que es una selección que tiene muchos recursos en esa zona ofensiva. Entonces, si le sumamos que Suecia sufre con alguna de estas situaciones, pues sí que puede ser ese un partido bonito y reñido, desde luego. A mí, sobre todo, lo que más me da dudas en Suecia es jugar mucho a nivel de balones al espacio, a la espalda de las centrales, porque es un equipo que tiene jugadoras no muy rápidas, yendo hacia atrás, porque tanto Eriksson como Ilestedt o Bjorn o Sembran son jugadoras que les cuesta correr hacia atrás. Y ahí, por ejemplo, pues creo que pueden tener un problema contra Alemania, contra Brandt, contra Bull, contra Polonia, por ejemplo, contra Pajor, y contra Dinamarca, pues también lo que Sí. puede hacer por ahí Holgar. Pero aún así, es una selección, evidentemente, que compite muy bien, que lo va a hacer seguro bien en el torneo y que tampoco tiene un calendario muy complicado, porque empiezan jugando contra Dinamarca, que es a priori el duelo clave, luego contra Polonia, con lo cual, pues parece que si ante Dinamarca no ganan, contra Polonia sumarán ahí puntos, mientras Dinamarca, por ejemplo, juega contra Alemania y luego acaban contra una Alemania que puede que llegue a ser partido clasificado sin jugarse nada, con lo cual, pues eso les puede ayudar bastante para que el último partido consigan al menos llevarse un puntito más que les pueda clasificar. Evidentemente, como hemos hecho con Dinamarca, la clave es el primer partido, porque ahí se va a marcar mucho. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente ante Polonia los dos son importantes también por el gol, por el margen de goles que marques. Porque puede que al final también sea importante el número de goles marcados ante Polonia, que es el rival a priori contra el que más puedes marcar. Sí, y viendo el precedente que de hace poco más de un mes, ¿no? De ese Suecia-Dinamarca,
Pues bueno, el partido para la sueca parece que puede estar de cara, pero de nuevo, es muy importante ganar ese partido, sea Dinamarca o sea Suecia. Yo creo que también que va a determinar qué equipo acabará pasando junto a, asumiendo que Alemania pasa a primera de grupo, porque, pues bueno, por lo que hemos dicho antes, de que Dinamarca es un poco una sensación un poco difícil de leer. Y sí, ese pase a la siguiente ronda de Suecia pasa sin duda por ganar ese primer partido. Así es, voy a leer un poquito por Me pre- aquí el chat. Sí, Sí, te decía. iba a decir que justo en el chat me preguntan sobre Hannah Benningson. No la tengo tan vista, la jugadora de la Serie A que es pretendida por el Real Madrid. No sé si ya ha fichado, creo que no. No, oficial no, Oficial pero no. bueno, lo dicen Oficial desde no. Italia y desde Madrid. Falta que se haga oficial solo. Es un perfil vertical desde la conducción que tiene buenos datos de centro, mucha precisión y que lo hace bien en la conducción de balón, pero tampoco puedo decir más. Habrá que verla un poquito más también. Esta Eurocopa puede que sea la oportunidad para que la veamos un poquito más. Así es. Decían por aquí, Lexa, que estos últimos meses de Inglaterra ha sido una locura. Paul, que es fan de Suecia, así que sin duda para esta Eurocopa. Y también decía por aquí Laura que mola Suecia. A ver, es un equipo que yo creo que cae bien de Sí, por mola. sí. También hay que tener en cuenta otro Entretenido factor de ver. con Suecia, y es que será el último torneo de Peter Gerhardsson en el banquillo, el entrenador de Suecia que nos seguirá la próxima partida de la Eurocopa. Y llegará Tony Gustafsson, el ex entrenador de Australia, que llegará a este puesto. También veremos con qué se encuentra, pero evidentemente un poco la sensación con Suecia es un poco un last dance. Una última oportunidad para una selección que ha estado siempre ahí cerca. No es favorita, sí candidata, y yo creo que podremos verla en cuartos casi seguro, y luego ahí depende del cruce, porque hay que recordar que aquí Claro. la segunda del grupo C se enfrentará a la primera del grupo D, que son seguramente pues Inglaterra, Países Bajos o Francia, con lo cual Francia. es difícil que puedan avanzar más allá de estos cuartos de final, aunque Suecia ha sido un equipo que, como decimos, siempre compite, siempre hay que tenerlas en cuenta y nunca se la puede dar por muerta porque es una selección que lleva 15 años siempre llegando al menos a rondas finales. Luego siempre le falta un poquito, no acaba de ganar ese gran título, pero siempre llegan y eso también tiene mucho, mucho mérito. ¿Algo más que añadir de Suecia o algo más del grupo que queráis decir? No, poco más. Yo creo que digamos que puede ser la selección que se dice underdog junto a Países Bajos. Si acaban clasificando incluso a unas semis, pueden ser esa selección tapada que acaba haciendo un gran torneo. Sí. No, y también que el bagaje de partidos internacionales de Suecia de este año tampoco marca mucho ese nivel que creo que les va a exigir en la Eurocopa. Entonces aquí yo creo que sí que vamos a ver un poco más si realmente las jugadoras y la selección están a un muy buen nivel como para pues bueno, ir pasando rondas de la competición. Pero sí, en cualquier caso sí que pienso que será casi seguro también uno de los equipos que pase de ronda y bueno, esperemos verla más adelante en el campeonato, aunque los rivales sean complicados a partir de cuartos de final. Sí, os parece, vamos a acabar con la predicción, que bueno, yo creo que para ustedes Alemania primera, eso no hay duda. Segunda Suecia, yo creo, y un poco la duda puede estar en el tercer y Sí, cuarto también. puesto. Sí. Yo no me la voy a jugar y voy a decir que es Dinamarca tercera. Y cuarta Polonia. Sí. También. Ah, yo Yo igual, creo que Dinamarca tercera. Yo creo que sí, pero no por nada, sino por la defensa de Polonia. Es lo que más dudas tengo Sí. de todo este grupo. Entonces, por ahí me voy a decantar por que Dinamarca acabe tercera. Es un poco lógico, Yo pero creo bueno. que uno de los mejores partidos de la fase de grupos, junto a ese Inglaterra-Francia, pues puede ser el Suecia-Alemania, ojalá. Sí. Sí, el partido que será el segundo Es el último, no, el último, espera, el último del grupo, que el podría último, es llegar el a ambos último. equipos ya clasificados, podría ser un duelo por el primer puesto o un duelo con Suecia todavía peleando o Alemania todavía peleando, y será el próximo 12 de julio a las 9 de la noche ese Suecia-Alemania. Un Vamos a ver. sábado entra bien. Sí, desde luego. Vaya. Además, en esa última jornada se juegan los dos a la vez, así que a la vez que ese Suecia-Alemania tendremos también ese Polonia. Lo dicho ya, el grupo de la muerte lo comentaremos
otro día, no sé si es mañana, creo que no, en principio será otro día. Así que aquí queda un poco ya todo dicho, lo que esperamos de las selecciones, lo que tenemos un poco sabido, aunque como siempre en estos casos, esto es La la pichichi práctica. del grupo, si quieres tiramos Venga, un nombre, vale. la máxima Vamos a ver. goleadora del grupo, venga. Yo voy a tirar Blackstenius, me la juego bastante. Bueno, tanto no, Bueno, un poquito. Buah, no tengo ni idea, no sé qué decir. Voy a decir Julie Brand. Bien. Bueno, en verdad, Tiene da más igual. gol clara, Bull, diría. Puede ser. Bueno, da igual, me quedo con yo, Brand. tal y como viene Podría este ser, año, voy a decir Harder. Y creo, igual marca solo un partido, pero le Buena, marca un buena. hat-trick a Polonia, por ejemplo, y Hat-trick a le Polonia. vale. Pues sí. Sería bonito. Sí, además como ha hecho una temporada de la Champions tan buena, que fue la segunda máxima hasta que le superó al final Sí. Claudia Pina. Aquí dice rebote 8 Lea Schuller. Aquí Sí. habla Laura de Natalia Padilla, que ojo, podría ser. Es verdad que en la fase de Bueno. Nations League ha sido la máxima goleadora de Polonia. Y que evidentemente, pues también lo comentamos el otro día, que vaya todos los focos a Payor y también a ella le puede beneficiar eso, porque le deja más espacio para correr, para Efectivamente. llegar al área y O en la segunda seguramente eso jugada también. le pueda ayudar. Claro. Dice aquí Box Rolfo, Lexa máximo asistente Berger. Hombre, veo complicado que pueda pasar, pero ya viendo que ha sido la máxima asistente en la fase de clasificación para la Eurocopa, pues todo puede ser. En principio diría que será una centrocampista, pero veremos. Así que así dejamos este grupo C, grupo abierto, aunque es verdad que tiene un candidato muy claro, y luego dos equipos que pelean la segunda posición, y un cuarto que ya llega aquí, que es un premio, y a competir. Luego ya veremos hasta dónde puede llegar. Así que nada, aquí dejamos esta parte del grupo C de la Eurocopa, primer grupo que analizamos en este torneo. Y como siempre, dejamos aquí vuestro comentario, vuestro like, vuestra suscripción al canal. Agradecer, por supuesto, vuestro apoyo un día más, que ha sido una maravilla contar aquí con vosotros. Y volveremos seguramente mañana, no sabemos todavía la hora, o si será en directo o si será grabado, pero mañana habrá vídeo. Recordamos que mañana también es un día grande, porque tenemos final del Grupo Sub-19 a las 8 de la tarde, España-Francia, y a las 9 es España-Japón de amistoso para la absoluta de cara a la Eurocopa. Así que mañana hará mucho calor y hará un tiempo muy feo para estar por la calle. No hay nada mejor que estar en la calle viendo fútbol. Mucho además fútbol de mañana. mucha calidad. Así que nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Chao, vaya bien.